una vida hecha en mano. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de los Santos, y en los comentarios los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia Los Emblemáticos del Sanedrín. Buenos días, amigos televidentes todos, sean bienvenidos hoy a Los Emblemáticos del Sanedrín. Amigo TV del Sanedrín, vosotros y vosotras sean muy bienvenidos a este estape estelar matutino de la mañana, sin pelo en la lengua, para hablar la verdad con objetividad. De a partir de este momento, la gente por Twitter, por internet, cadena de radio, de televisión, todo lo que respira es el Sanedrín. Con Don Pío Peguero, el tal Pío. Aquí estamos, Reyes Álvarez, hoy, martes 14 del 14. Oye bien, oye 14 del 14. 14 del 14. Ah, pero que tú estás llevando a los paganos, a la gente del oscurantismo, a querer jugar para sacarse. Tú sabes que el que juega por necesidad pierde por obligación. Por obligación. Eso es así. Decía mi padre, fallecido Miguel Peguero. Él decía que el dinero va donde hay dinero. Es decir, que mientras más... Eso me decía él. Hay que tener don dinero. Hay que tener dinero para que te vaya dinero, si no tú no vas a conseguir dinero. Si tú juegas, fíjate tú que si tú juegas y tienes dinero, a ti se te olvida que tú jugaste. Y cuando tú revisas el ticket, resulta que está premiado. Pero cuando tú juegas por necesidad, tú estás atento a la salida de los números y vas a la banca a ver lo que anotaron y te das cuenta que realmente te pelaste porque realmente tú jugaste con una necesidad y perdiste, porque quien juega por necesidad, como tú acabas de decir, pierde por obligación. Fíjate, yo siempre he dicho que aparentemente el juego le deja más a los banqueros que a los jugadores, porque si tú notas, los banqueros andan en jipeta y los jugadores en chancleta. Entonces eso quiere decir que la cuestión es que a los banqueros siempre le dejan más beneficio que a los jugadores, que a los fanáticos. Pero es lo contrario de los oscurantismos. Los brujos andan mal y siempre aspiran a poner a otro a que sea rico. Correcto. Mira, yo pienso que es una estupidez, una ignorancia usted acudir donde los mediums espiritistas, que así es como realmente se debe llamar. El medio espiritista, una vez recuerdo que un amigo era muy fanático con los brujos y me dice, mire, siempre me estaba diciendo que él consiguió un brujo bueno y que le recomendaron un brujo bueno, y yo un día le digo, bueno, mire, a mí no me gusta acudir a esos centros. Me dice, pero vamos, que usted sabe que uno no sabe dónde está la suerte, y vamos para allá. Pero vamos. Hoy cogemos y vamos donde un supuesto brujo por aquí por Guaricano, Brullamella. Y ahí llegamos, y cuando él entra, donde el brujo, ahí se consulta. Él iba a tratar de echarle una pendejada a un compañero de trabajo que estaba jodiendo. Y me dice, ¿qué entré? Digo, bueno, déjame entrar. Entro y duré como 15 minutos, el brujo hablando de pendejada, hablando de disparate. Cuando salimos, nosotros andábamos en un carrito viejo que él tenía. Y yo cuando arrancamos, le digo, mire, ¿usted se siente bien? Me dice, sí, yo me siento bastante bien. Le digo, ¿usted se siente bien para manejar? Le digo, sí, yo me siento perfectamente bien para manejar. Y vamos por el puente de Villamella y de tú, y si usted no se siente bien, avíseme.
Cuando vamos a la 27, que yo le dije por última vez, mire, usted se siente bien. El hombre se incomoda y dice, ¿para qué usted me dice tanto que si yo me siento bien, ¿qué es lo que le pasa a usted? Le digo, no, porque el nombre que yo puse donde el burro para que lo maten fue el suyo. Óyeme, el hombre jamás en la vida, ese hombre se incomodó, duró como un mes enemigo mío, pero más nunca fue donde logró. A ellos le enseñé que realmente era un engaño. Mira, Eso es lo que tú dices. Mira, hubo una época, la Edad Media fue la época, un siglo que se inició realmente en el siglo XI hasta el siglo XV, hasta cuando comienza lo que es el renacimiento de lo que es la cultura greco-romana. La palabra renacimiento lo que significa es un renacer o un volver o un querer volver a lo que era aquella cultura floreciente, a la cultura de Grecia, que dicho sea de paso, Grecia es el país, es la cuna de lo que fue la sabiduría occidental, la filosofía occidental. Ahí surgieron todos los grandes. y era un movimiento el Renacimiento. Claro, el Renacimiento fue un movimiento que se inicia en el siglo XV. Y de ahí, por ejemplo, ahí florecen grandes luminarias, como es el caso de Miguel Ángel Buonarroti, el caso de Rafael Sanzio, el caso de Da Vinci, el caso de... Da Vinci nació fruto del Renacimiento. No, sí, Da Vinci fue el prototipo del hombre renacentista. Da Vinci se considera uno de los más grandes genios que ha pisado la Tierra. Da Vinci fue el hombre, Da Vinci fue escultor, pintor, ingeniero, científico. Es más, Da Vinci hizo plano de puentes y hasta de helicóptero en aquella época. Óyeme, Da Vinci inventó hasta la servilleta. Ahí, Da Vinci fue el hombre que consideran como la mayor representación del arte renacentista, de la sabiduría renacentista, de la genialidad renacentista. De la arquitectura. Creo que quizás ese sentir de la arquitectura romana, que todavía hasta en la parte que tenía que ver con la línea del Imperio Romano, de esa línea de construcción, tenía que ver con Da Vinci. No, porque cuando hablamos del Imperio Romano, hablamos antes. El Imperio Romano fue antes. Recuerda que el Imperio Romano Roma se fundó lo que le llamaban lo llaman los siete montes. Es decir, Roma se funda en el año, la fundación de Roma data del año 753. Fue fundada, pero el movimiento nace precisamente en el Imperio Romano. Sí, pero fíjate qué pasa. Mira, si nosotros hacemos una retrospectiva, veremos, por ejemplo, cómo surge el movimiento, cómo surge la arquitectura realmente. Si hablamos, por ejemplo, de órdenes arquitectónicos, veremos que durante la antigua Grecia, recuerda que siempre te he dicho que fue conquistada por los romanos, pero hubo una conquista de doble vía. Fíjate tú, ¿cuáles eran los órdenes arquitectónicos de la antigua Grecia? Era el dórico, el corintio y el jónico. Esos órdenes arquitectónicos fue en lo que rigieron lo que fueron las grandes edificaciones griegas de esa época, como fue el caso del Panteón, que es el monumento más representativo de la civilización griega y que todavía hay tan sus ruinas que se pueden observar, y que un día pretendemos quizá visitar a esa gran nación, a Grecia, que incluso hace unos años estaba en una crisis, todavía no acabó de salir de una crisis terrible que tenía, pero ahí están las ruinas del Panteón, la máxima representación de lo que fueron las artes griegas. Grecia, haciendo esta pequeña historia, Grecia, cuando el Imperio Romano llega a su esplendor, entonces se inicia lo que es un proceso de conquista, principalmente bajo el gobierno de Tiberio. Entonces, se inicia el proceso de conquista y Grecia cae bajo la férula del Imperio Romano, pero entonces una doble conquista, porque al mismo tiempo que Roma militarmente conquista Grecia, entonces Grecia conquista a Roma desde el punto de vista cultural. Es cierto, pero fíjese, don Pío, para el mundo. Resulta, ya que tú traes la colación de que ese joven Da Vinci se dedicó a ese esplendor, a esa luz de la arquitectura y la pintura principalmente.
Ahí está, por ejemplo, la Sagrada Familia, la Santa Cena, por entonces, ejemplo. precisamente, La Santa Cena. surge del renacentista, del renacimiento, de ese gran movimiento cultural. Él se plasma de su sabiduría precisamente a ese arte. Entonces, cuando uno ve el que ha caminado, tú ves que la arquitectura antigua, como Roma, Italia, hasta España, hasta los españoles que trajeron con Cristóbal Colón aquí, esa estructura de la zona colonial, aunque ya más luego se está llevándose de la América Latina de algunos arquitectos modernos, porque no crea que aquí todo lo que se hace, todo lo que construyen es porque viene de otra parte, alguien viene con ese diseño de otra parte, porque es difícil crear. Oye, entonces eso me hace analizar que Da Vinci más luego hace un código y más luego Da Vinci tiene de su filosofía hace una religión él. De ahí es que viene el código Da Vinci. Supuestamente hay un código, supuestamente para Dan Brown, por ejemplo, el autor del código Da Vinci, de Ángeles y Demonios, de Ángeles y Demonios, y de ¿Hay un demonio? hay Ángeles y Demonios. Ah, Y también hay otro, se llama El Símbolo Perdido. Ese, supuestamente en la cena, en el cuadro de la famosa Santa Cena, hay un código oculto. Él afirma que Jesucristo, por ejemplo, como todos los hombres, como se afirma en la Sagrada Escritura, que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, él afirma que Jesucristo se casó. Es decir, que Jesucristo se casó y tuvo descendencia. Y que él se casó con María Magdalena. Y que el llamado Santo Grial no es más que sangrial. Es decir, él viene siendo de la genealogía de Jesús. El sangrial es la sangre oculta de Jesús a través de la genealogía de muchos de sus descendientes que hoy todavía están vivos. Da Vinci es de la descendencia de Jesús. No. Dan Brown afirma que Jesús tuvo descendencia, que Jesús se casa con María Magdalena, y que en la famosa Santa Cena, la famosa boda de Caná, quien se casa realmente es Jesús, y se casa con María Magdalena. De ahí él tuvo un hijo. Porque bien, ese hijo, supuestamente según Dan Brown, ese hijo es el que da origen a lo que es la dinastía carolingia, que fue el que más adelante sería, por ejemplo, uno de sus descendientes directos, sería Carlomagno, que fue quien fundó el imperio carolingio, que más adelante daría origen a lo que es la Europa de hoy. ¿Cómo se origina la Europa de hoy? Por ejemplo, nosotros hablamos, Europa, los países europeos de hoy, ¿cómo se originan? Bueno, después de la muerte de Carlomagno, entonces Carlomagno tiene unos hijos, dentro de ellos está Ludovico Pío. Ludovico Pío tiene 3 hijos. Esos 3 hijos son Lotario, Carlos el Calvo y Luis el Germánico. Entonces, en el año 843 se realiza lo que se conoce como el reparto de Verdún, que a cada uno de esos hijos le tocó, le correspondió una parte de la herencia que tenía Ludovico Pío, que era su padre. Entonces, a cada uno le tocó, por ejemplo, la parte que corresponde a Francia, a Lotario, que era el mayor, le tocó la parte de Francia, a la Lotaringia, que hoy es Lorena, que viene de Carlos, precisamente Lotario. A otro le correspondió a la costa atlántica, a otro le correspondió a la costa, todo lo que es la Prusia Oriental, en fin, y de ahí se constituyó, a partir de ese reparto, el reparto de Verdún, se constituyó lo que es el continente europeo, o la Europa como nosotros la conocemos. ¿Tú conoces a este muchacho que le dicen que fue fiscal del distrito, que compitió con el senador Darrigoso, que era del Partido Reformista? Tú dices que compitió con él, que compitió con Jacinto Peinado. Okay, sí, Alexis Joaquín Castillo. Sí. Alexis Joaquín Castillo dice que él es hijo de Balaguer porque él tenía 33 años y tenía 33 años conociendo a Balaguer. Pero ¿qué pasa?
Parece ser que hay una forma de adoptar y decir mi padre. Ok. Como decir mi padre Abraham, padre Abraham. Sí, sí, sí. Dios es mi padre. Si Jesús, fíjense, nosotros no teníamos el tema, pero parece ser que el pueblo quiere esto. Porque aquí, mire, si Jesús se hubiese casado, si Jesús hubiese conocido mujer, si Jesús hubiese tenido adoptado una familia, se hubiese dividido, se hubiese frustrado la voluntad de Dios con rescatar a la humanidad. ¿Por qué te digo esto? La base teológica te dice que Jesús y los que creen en la Trinidad y los que no creen también, atención, Jesús 100% hombre y 100% Dios. Ahora bien, la divinidad de Jesús o la deidad de Jesús, que es lo que creen mucho en la deidad, no creen en la Trinidad. Los que son medio ateos creen en la deidad y los creyentes creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en atributo, porque es en atributo, en mandato. Jesús no conoció mujer. Y no es porque en las fases de hombre, el 100% hombre, Jesús quizás no sintió ese deseo porque fue engendrado de mujer, fue un engendro de mujer. Si se dice eso, se podría decir también que José dijo, cuando el ángel se le apareció, que lo que había en su vientre era por obra y gracias al Espíritu Santo. Y ella dice, ¿cómo es? Si no conozco hombre, como entonces José, que era su novio, porque la palabra novio viene del griego que usted no vio. Claro. Pero aquí no, Sí, aquí sí. se usa estos, como se usa esto ya, que el novio es ya el que está resolviendo. Porque, permíteme reír. Novio. Entonces, dice el concho, pero déjame quedarme secreto para no ofender y cometer un error. Así es. Porque si mi novio, con quien yo me voy a casar, mi novia, es embarazada, y soy yo el más cercano, oye, entonces, y ese comentario. Sí. Pero déjame quedarme prudente para no ofender el hombre prudente. Jesús fue encomendado a redimir a la humanidad, que el primer Adán, el primer hombre del Edén, falló. ¿Por qué falló? Se dice, algunos andan diciendo que fue Eva quien pecó, y no fue Eva, quien pecó fue Adán. Porque ¿a quién se le dio el mandato? Se le dio mandato a Adán. Adán. ¿Quién tenía la ley? Adán. ¿Con quien Dios había conversado? Era Adán. Y es tan así que fíjate tú, que es tan así, por ejemplo, Dios conversa con el hombre. Pero, ¿por qué? Porque el hombre es quien debe, ahí está, por ejemplo, un principio básico de lo que es la naturaleza humana, y que cuando Dios conversa con Adán, le deja dicho que Adán es quien tiene que llevar la rienda del hogar. Es decir, la rienda de la casa, entonces, lo tiene que llevar el hombre sin dejarse llevar por los caprichos y los deseos femeninos. Es decir, si una mujer a ti te quiere llevar por malos caminos, tú tienes que tener el carácter suficiente para poder decirle, miren, no, por aquí no es por aquí. Entonces, por eso era que antes existía el patriarcal, que el hombre era, por eso que tú ves que algunas iglesias todavía mantiene que las mujeres en la congregación se callan, porque recuérdense lo de Abraham, cuando se le aparece el ángel y le dice que su mujer va a caer embarazada, y ella se burla, ella está oyendo en una esquinita porque no tenía la facultad para hablar, para precisamente. Y también por ahí venía que los niños
no se entrometían en la conversación de los adultos, así es, porque tenían que cumplir cierta edad y atribuirle algunos, y ya todo eso se ha desaparecido. Sí. Volviendo a traer la teología, entendemos que eso no es porque él no sentía. Jesús en la cruz del Calvario hizo a entender en el momento difícil, porque observa, señores, también hay que explicarle esto aquí. En una ocasión había un grupo de fariseos que estaban buscando a Jesús y se aparecen en un lugar y Jesús estaba ahí, y cuando vieron solamente el reflejo de Jesús se cayeron. Sí, claro. Se cayeron. Así es. O sea, es. que el poder inagotable que tenía este hombre en su atributo de Dios, él podía rebasar. Si Jesús se casaba, Jesús podría permitir, y le voy a decir una cosa, que la mujer, el Estado, que la mujer tuviese que intervenir en algo. Es tan tal que mi María, en una ocasión en la boda de Canaán, le dice: Jesús, el vino se ha acabado, haciendo ego de su madre, sí, porque vino de su vientre. Dice: mujer, ¿qué tú tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Sí. En los negocios de mi padre que me conviene estar. Porque realmente Jesús no se debía a su madre. Jesús se debía a su padre, a los discípulos de su padre. Por eso le digo, cuando a los 12 años, a él, su madre lo anda buscando, lo encuentra, discutiendo con los grandes maestros de la ley. Entonces, como todo un docto, él le dice, su madre dice, ¿por qué me buscáis? En los asuntos de mi padre yo debo estar. Es decir, yo no tengo que estar en los asuntos tuyos, porque tú eres terrenal. Yo tengo que estar en los asuntos de mi padre, que es espiritual. Y se recuerda también que cuando él llega al templo, que llega al templo y la gente Osana, Osana, el que viene, bendito el que viene, sí. en el nombre del Señor. Con una burla, esos grandes doctores, los grandes maestros. Y hablando de maestro, no era hablando de cualquiera, de carabelita. No. Eran gente que tenían, tú ves que tú estabas hablando de Da Vinci, el ingeniero que era ingeniero, arquitecto, pintor, Eran gente que sabían tanto, hasta adivinaban las estrellas, el futuro, y todo, porque estudiaban todo. El caso de Platón, por ejemplo, Platón pudo, sin necesidad de ningún tipo de aparato, un aditamento como los de hoy, predecir con toda exactitud el eclipse que ha sido producido en el año 585 a.C. de Jesucristo. Y lo pudo ser un astrónomo polaco, pudo predecir todos los eclipses que se van a producir desde el año 1026 hasta todo lo que ocurrirán en el año 2062 de nuestra era, sin equivocarse en un solo. Es decir, sin necesidad de ningún tipo de aditamento, porque era una persona dedicada a la observación de las estrellas y al estudio de la naturaleza. Eran personas, es más, te voy a poner un ejemplo. Mira, Gottfried Wilhelm Leibniz, matemático y físico alemán, que descubrió casi simultáneamente con Newton el cálculo diferencial integral en el año 1684, él vivió entre 1616 y 1746. Ese señor está considerado como, la mente más universal de su época. Ese señor dominó toda la filosofía y toda la ciencia de su tiempo. Claro. Eso fue increíble. Entonces, don Pío, si Jesús, que vino a sustituir a Adán, al primer Adán, que falló, al primer Adán que falló, claro, y que la profecía vino a decir en Isaías 51, herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, y como en él no hay parecer, en su hermosura le veremos sin atractivo. Oye, eso significa que Jesús fue un joven que nació en un lugar cualquiera, pobre, humilde. Sí. Pero ¿qué pasa? Eso conllevó a que él no fue el hombre que se pensaba de un rico de esto en Belén. ¿Qué pasa?
Cuando él llega al templo, y llegan toditos ellos, fariseos, saduceos, herodianos, y están viendo ese hombre, lo están escuchando ahí, lo están viendo ahí para agarrarlo y desmoler a Jesús. Así es. Y él le está diciendo cosas que ellos no tienen esa capacidad, ellos que son los jefes, y se quedan mirando y dice, concho. Y como viene alguien y le hace una pregunta, y él va en una, con los pies escribe. Oiga eso, dicen, concho, pero él se ve. ¿Y a dónde estudió? Pues no estudió en parte. Ese tipo, coño, y habla como quien tiene autoridad. Exacto. Óyete, como quien tiene autoridad. ¿Qué están diciendo? Un hombre que lo que está diciendo lo está cumpliendo, un hombre que hace eco, que es jefe de lo que dice, que maneja lo que él está diciendo con mucha facilidad, sin equivocarse. Entonces, ese Jesús fue el que vino encomendado. Ese fue el hombre, pero Jesús fue el hombre, fue el atributo, en acción. Como más luego cuando dice, pero cuando Jesús resucitó, que lo grande, estaban buscando ahí prender a ver para decir que fue que vino uno de sus discípulos y se robó esto. En la tumba había cantidades de guardias romanas. Y sin embargo, cuando él resucita, él hace así al tercer día, ¡fuap! Explota la tumba, resucita Jesús. Y primero se deja ver de María, se deja ver de uno de sus discípulos más creíbles, y luego Jesús, antes de ascender, duró más es más, se le presentó a más de 500 personas. Sí. Y cuando se habla de 500, yo te voy a decir una cosa: en Israel la población de ese entonces no llegaba a 3.000 personas. no llegaba a 3.000 personas. No. ¿Y qué le hicieron? ¿Qué dijeron? Nadie, nada. Y Jesús se va y envía al Espíritu Santo. Oiga eso, al Espíritu Santo. Así es, así es. El día de Pentecostés la gente empieza a hablar lenguas distintas que el que era griego, el que era que suyo y ahí se hizo una fortaleza. Y óyete, y ese día de Pentecostés selló la Trinidad por la sencilla razón: Dios envía el Hijo para redimir los pecados, y que Dios nos vea a nosotros a través de la sangre que Jesucristo vertió. Señores, que todavía hay gente que están hablando, precisamente el Sanedrín tiene que explicar esto, porque Jesús se presentó ante el Sanedrín. ¿Por qué se presentó? Porque ese era el tribunal más alto. Ese no era el tribunal de que enganchaba gente, no. Los que dominaban ese tribunal eran gente, Eran sabios, porque él había autoridad. Claro, no es igual, por ejemplo, que como se elige algunos hoy, se eligen por enllavadura, por cuestiones políticas. No, ahí tenían que ir la crema innata de la sociedad, es decir, aquella persona que reunían mayor cantidad de conocimiento. Allí no había cuestiones de relaciones, de que yo soy hermano de fulano de tal, que yo soy hijo del emperador. No, ahí era el individuo que reunía en su haber la mayor cantidad de conocimiento, claro, para tener un sólido avar, era para poder ocupar un sitio en el Sanedrín, lo mismo que aquellos que componían el aerópago. Sí. Aquellos que componían el aerópago, donde frente a ellos habló Pablo, no ves, tú sabes que Pablo era un maestro de las leyes, era un individuo que estaba por encima de muchos de los filósofos griegos antiguos, y él habló en el aerópago. Pablo fue el único discípulo de Jesús, el único discípulo que habló en el aerópago, que era el máximo centro o la máxima reunión, sí, claro, de sabios que había en ese entonces. Pero por eso es que cuando a Pablo lo prenden, porque ya de que queda blasfemo, que un hombre y lo agarran, lo meten
con Sila, claro, allá una cárcel donde había un paquetón de hierro, soldado, hierro que había, y lo meten allá. ¿Tú sabes a dónde que se parece? El que ha ido a la DNCD en la Máximo Gómez, donde meten los presos, allá adentro. Allá atrás. Si hay como 5 soldaduras, mallas soldadas. Antes de llegar a ellos. Antes de llegar a ellos. Así estaba Pablo y Sila. Hay que ver que lo estaban recomendando para matarlo. Sí. ¿Y qué hizo con la Guardia Romana? Señores, hay que ver para creer y aprender a hablar por hecho y derecho, señores. Cuando está a medianoche, a Pablo le daban fuetazos, latigazos, de esos fuertes, oye, y botando sangre. Y él con todo esto seguía hablando la palabra. Y ahí es que viene de mal, que dice que la religión es el opio de la sociedad. De la sociedad. Sin embargo, y cuando llegó a medianoche, vino un temblor, lo visitó el Espíritu Santo, vino un temblor, abrió todas las puertas y abrió todo, y Pablo y Sila salieron. ¿Qué hizo el guardia que estaba ahí? El guardia sabía que si los presos se iban, a él lo iban a fusilar. Él salió y agarró su metralladora, que él se iba a fusilar cuando vio eso. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dijeron, no se mate, que aquí estamos. El Dios no conocido nos sacó de ahí. Así es. ¿Qué hizo el guardia? Se convirtió y se convirtió. Claro que sí. Mira, yo considero que, al igual que Reyes, considero que Jesús no conoció mujer, no conoció nada. Jesús fue una persona dedicada únicamente al ministerio encomendado por su Padre Jehová Dios, que está en los cielos, y que fue a quien llegó, a quien le envió el mensaje a María, su madre, y le había dicho que ella era la elegida para traer al mundo el Mesías, el Salvador del mundo. De este y otro tema seguiremos hablando después de la pausa. Máster. Máster, llévatelo. Para preparar niños, jóvenes y adolescentes con mentalidades sanas y renovadas por la Santa Escritura para el reino de Dios, Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Porque atendiendo a la necesidad de la formación en valores cristianos útiles para ser usados en su desenvolvimiento en nuestra sociedad, está el Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Visítanos en la calle Segunda, número 55, en Los Mameyes, Santo Domingo Este. Oficina de Abogados y Notaría, licenciado Carlos Lorenzo Merán. Administración y ventas de inmuebles, asuntos jurídicos en general, divorcios, hipotecas, cobros compulsivos, declaraciones tardías, asesoría en inversiones extranjeras. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, abogado notario público. Estamos ubicados en la San Vicente de Paúl, número 4, Altos, de Candy Disco, Suite 201, Alma Rosa Segunda. Para mayor información, llámenos al 809-699-0849 y 809-696-7682. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, Oficina de Abogados y Notaría.
Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Impartimos los niveles inicial, básica y media con el idioma inglés como segunda lengua. Estamos ubicados en la calle Cuarta número 340, Los Mameyes, Santo Domingo Este, con el teléfono 809-231-7244. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Si de eventos o actividad social se trata, piense en De Rosario Buffet. Ofrecemos todo tipo de comida por encargo y plato del día. Además tenemos a su disposición sillas, forros, manteles, topes, bambalinas, mesas, cubertería, comida empacada, helados y algo más. De Rosario Buffet, atendida por sus propietarios Pedro Rosario y Judith Vigilio. Estamos en la calle Real número 4, frente a la Liga de la Javilla en Villa Duarte. Con servicio a domicilio 809-234-7969 y 829-882-8600. De Rosario Buffet. Buffets para todas las ocasiones. Seguimos aquí en los emblemáticos del Sanedrín, comentando la actualidad nacional e internacional y también hablando un poquito de cultura, de historia, de geografía, de economía, de literatura, de aquellas grandes épocas que pasó la humanidad para llegar al desarrollo que hoy tiene. Hablando, por ejemplo, de épocas tan importantes como fueron la Ilustración, como fue el absolutismo monárquico, como fue el Renacimiento, como fueron la época de las revoluciones y contrarrevoluciones que primaron en Europa en el siglo XVIII, como fue el caso de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana. Aquella, por ejemplo, la Revolución Industrial que inicia en 1744 en Inglaterra y que en ese entonces incluso Inglaterra fue el llamado taller del mundo por su gran producción industrial. Pero dejando este tema y tomando otro, esta semana recibí una noticia muy triste, una noticia que realmente me dejó consternado y pienso que no solamente a mí sino a gran parte del pueblo dominicano, y fue la pérdida de uno de los generales, de un general de verdad, porque aquí hay muchos generales y héroes de papel. Aquí hay generales que no sirven, que andan por ahí, que son unos sinvergüenzas, unos charlatanes, incapaces, individuos semi-analfabetos que andan con un escudo y una estrella de que general de brigada. Pero yo pregunto, ¿general de qué? ¿De dónde? ¿De qué general es usted? Cuando aquí hay 400 generales, como 300 y pico generales. ¿Qué general es usted? ¿A quién manda usted por usted es general? Charlatán. ¿A quién manda usted para ser coronel? Explíqueme. Eso es lo que es ser un coronel, ser un mayor, un capitán. ¿A quién manda ustedes? Aquí no hay ejército. Aquí no hay ejército ni hay policía para ver tantos generales. Aquí la pirámide lamentablemente está invertida. ¿A quién mandan? Bueno, cuando van a patrullar no encuentran. Cuando van a formar patrullaje, cuando van a formar un operativo de seguridad, no encuentran a quién mandar a la calle porque hay más mando que subalterno. Óigame, en un país donde las Fuerzas Armadas Dominicanas no llegan a 100.000 hombres, oye, 300 generales, explícame. 300 generales, el ejército de China tiene 25 millones de hombres y yo creo que no hay 300 generales. Oigan bien, el ejército más numeroso del mundo, más grande del mundo, 25 millones de hombres, que redobla la población dominicana 2 veces y media, solamente el ejército chino. Y pienso que en China no hay 300 generales y aquí hay más. Mira, permítame. Entonces, el general Juan de la Cruz Martínez era un general de verdad. Un hombre sumamente preparado, locutor, periodista. Y estoy seguro que tenía algunas preparaciones más. Señores, murió trágicamente en un accidente de tránsito. Pienso que el pueblo dominicano debe estar consternado, porque pienso que el general de la Cruz Martínez debió hace tiempo de haber ocupado la jefatura de la Policía Nacional. Pienso que se fue injusto con él y que los gobernantes dominicanos no tomaron no aprovecharon esa joya de ese hombre, de un hombre probo, de un hombre
verdaderamente preparado, de un hombre que realmente era un general, que dice aquí hay un general y lo que pasa era Cruz es Martínez. él llegó a ser subjefe y Sí. secretario, o sea, relacionador. Relacionador y es público. difícil que tú vayas ascendiendo aquí por el escalafón, que tú subas haciendo al puesto, porque entonces el que está arriba no va a querer que tú, después de ser su ayudante, que tú seas Es su jefe. jefe. Sí, Entonces sí. eso pasa, es una ley de la gravedad. Sí. Aquí los vicepresidentes, tú nunca has visto un vicepresidente que sea Sí, presidente. es muy difícil, Bien. muy difícil que llegue a ser No. presidente. En Estados Unidos solamente se ha visto No, el caso de George Bush, Ah, pues, en el- que después de haber sido vicepresidente fue presidente de Estados Unidos. Mira cómo fue que murió. No, John Bush. No. John Bush. El caso, por ejemplo, John de- Bush han habido- ha venido de ascendencia No, ascendió. de gente y Sí, después sí. su hijo y así sucesivamente. Sí, claro. Mira, don Pío. La suerte, uno dice que esa muerte vino así, que era cuando andaba con la familia y quien Sí. estaba manejando era un hijo que él está vivo, no murió. Por eso es frente a esos problemas, hoy no hay otra noticia hasta a nivel nacional que estén diciendo que fue un atentado, que fue No, esto, no. porque aquí le sacan partido A todo. a todo. Sí. Ahora bien, es un Fue hombre, tremendista. es un hombre que trabaja, eso es cierto, Sí, trabajaba. trabajó. Es más, quería mucho a la policía porque ese De larga data en la porque policía. a él lo cancelaron, él tuvo como en la dirección de prisión Sí. muchísimo tiempo, le gustaba, pero parece ser que lo que él le gustaba de su policía sí, y murió en la policía. Así es. Ahora bien, señores, esta sociedad se nos está yendo de la mano. Es una sociedad de truco y más truco. Si tú ves, para tú ir al banco de reserva, yo una vez depositaba, hacía toda mi transaccioncita, humildemente en el banco de reserva. Y tuve que irme porque cuando yo con una carta de esa que dan, un certificado Financiero. sí, y para prestarme me prestaban la mitad de lo que yo tenía ahí, a 1%, y lo mío ahí. Cuando yo decidí, me dijo un amigo, Rey, un hombre como tú que mueve montaña, y como tú tienes lo poco que tú has podido conservar de que a plazo fijo, que tú no recibes ni 300 pesos de eso, ponlo a movilizar tú mismo. Y verdad, y me llevé de él, por eso hoy tengo esa guagua que tengo, si no lo hubiese podido tener. Ok. Brinqué y me fui al banco, un hijo potizo que tengo me llevó al Banco Popular. Y desde que yo llegué al Banco Popular que deposité, me dieron la facilidad y me prestaron a la entrada 200,000 pesos. Ok. Y luego después, con eso me prestaron 150. Entonces se ve que un hombre que quiera reproducirse, trabajar, tú puedes subir, pero ahí el banco de reserva no. Entonces, si al hombre uno tiene muchísimos tipos de cortapisa para tú llegar a que el banco te facilite, hoy por qué el banco a Miguel Vargas Maldonado, ese mismo banco, le facilitó $25,000. Millones. 25,000, Millones de 25 pesos. millones, 25 millones de dólares. de dólares. Oye, pero mira, hay una cosa que yo te voy a decir. Dígame. Ese préstamo que tomó Miguel Vargas en el año, hace 4 años, Ujú. yo pienso que es, primero, mira, una de las razones por las cuales yo pienso que en este país habrá partido de la liberación dominicana hasta el 3045. ¿Tú sabes por qué yo te lo digo? Porque, señores, los PRDistas son tan indisciplinados, óyeme, tan indisciplinados, que yo pensaba que una dama de la talla de doña Milagros Ortiz Bosch, de la doctora Milagros Ortiz Bosch, una de las personas que yo políticamente más admiro, porque fue la primera vicepresidenta que tuvo nuestro país en sus ya 170 años de historia que cumple el 27 de febrero próximo. Entonces, una mujer de esa categoría, de Milagros Ortiz Bosch, de Eurice Pras Ramírez de Pérez,
y de muchos más no deben de venir ahora con esa mezquindad a vislumbrar o a desacreditar ante el país al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, que es Miguel Vargas Maldonado, porque Miguel Vargas Maldonado, además de que, aparte de que es un político, Miguel Vargas Maldonado, aparte de que un político y es el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado es un empresario. Miguel Vargas Maldonado, señores, con las empresas que tiene, no es para conseguir 25 millones prestados, no, consigue 200 millones de dólares prestados, no solamente en un banquito aquí en República Dominicana, hasta el Daiichi Chanshoman de Japón le es capaz de prestar de Miguel Vargas Maldonado 200 millones de dólares, porque Miguel Vargas, señores, en este país ha invertido más de 20.000 millones de pesos en diferentes empresas, tanto en el ámbito inmobiliario como en otras empresas en esta nación, y ha ayudado ¿A quién ayuda? al desarrollo económico de la República Dominicana, porque acuérdate que el desarrollo económico va directamente relacionado con lo que es el desarrollo empresarial y el desarrollo industrial. Por eso los Estados Unidos son la primera potencia económica mundial. ¿Pero por qué? Porque es el país más industrializado del mundo y el país de mayor tráfico comercial del planeta. Por eso es la primera economía mundial. Entonces, señores, Miguel Vargas pudo conseguirlo, y si usted va a un banco, y no lo estoy defendiendo, no estoy defendiendo a Miguel Vargas porque nunca he sido PRDista, pero pienso que hay que ser justo. Ser justo es lo primero, dijo Juan Pablo Duarte, y lo ha repetido. Sí, quiere ser feliz, pero don Pío, permítame decirle una cosa. Parece que en su vena hay una vena PLDista para tratar de maquillar la cosa, hacer como hacen los albañiles. Porque de empañetarlo. Porque fíjense, déjeme decirle algo. Si hay una grandeza, Milagro Ortiz Bosch, hay que saber que es una mujer que tiene grandeza. Sí, y hay que saber algo. 25 mil millones. 25 millones de 25 millones de dólares. Oiga, al Banco de Reserva. Pero mira cómo es. Para construir, simula para construir un solar. Y sin embargo, 4 años y ese solar no se le ha puesto un globo. Óyete, con la facilidad, oiga, es un préstamo, oiga eso, sí. Un préstamo, con la facilidad de empezar a pagar en el 2016, cuando Leonel a él lo ponga como vicepresidente. Pero venga, por Dios. Y se le dio una flotilla de vehículos que pasó por ahí, para el partido que no se ha visto en parte sin pagar. Señores, mire. Don Pío, permítame decirle una cosa. Yo sé que los nacionalistas, pero tú no has llegado ahí, porque yo te veo andando a pie. Oye, te voy andando a pie y con todos los conocimientos que tú tienes, tú eres uno de los científicos del Sanedrín. Entonces, yo no creo, Pío, frente a esa chapucería de tú pasarle paño tibio a eso. Es rey, es un sistema de robismo. Y tú no has querido llegar a eso. A eso vamos a llegar, que frente a este Congreso de no rebotello, oye, ¿qué hicieron? Ahí está este muchacho Vicente Bengoa, que fue uno de los que permitió esto. Ahí está el Víctor Díaz Rúa, que le está siendo impulsado por esto mismo, por esas facilidades de robarle los cuartos al pueblo en ese tipo de transacciones. Mira, pero esos tipos de transacciones, ¿qué pasó ahora? Danilo dijo cuando cayó que el Estado lo venció y que Leonel le había entregado un bulto tapado con unos papelitos. Lo engañó y por eso te preso. Yo creo. Sin embargo, ahora tú crees. Sin embargo, ahora están los senadores. Mira cómo dice. Senadores que uso de recursos del Estado. Eso va a pasar siempre. Danilo ahora tiene el 80%. Pero presidente, precisamente. Entonces, usaron los recursos del Estado. Leonel agarró a Miguel Vargas, le dio unos cuartos en una reunión para que llevara a los PRDistas a sellarle el triunfo
y Miguel no consiguió PRDista casi. Pero Danilo, óyeme, voy a dar un ejemplo. Le dio dinero a ese equipo y ahora está platando. Pero está bien. Oye lo que sucede. Primeramente aquí, para concluir lo de Miguel Vargas, independientemente de que ese préstamo que tomara Miguel Vargas en el Banco de Reserva haya sido un préstamo con facilidades, como tú dices, hasta el 2016 a comenzar a pagar el empezar. Y para independientemente de eso, si yo tengo un edificio de 40 plantas y yo voy al Banco de Reserva y yo me digo que te presto 50 millones de pesos, el aval mi edificio, a mí me lo van a prestar. Mira, no importa que sea, está bien. Oye, no importa que sea, explícame ahora. No importa que sea, porque explícame el nombre del medio. El Congreso de doble. El Congreso no perdió. ¿Y toda esa mesa que están impugnando? Mira, toda esa mesa que están impugnando. El que impugnó fue el que perdió. Sí, los senadores que están hablando, que son el eje del país. Pero está bien. Esa trampa. Son el eje del país. Un partido un partido como el PLD, que es el partido que más sano. No. Mira, lo que ha habido, yo te lo digo porque yo participé, lo que ha habido, lo que hubo en este país, lo que hubo en este país, señores, fue una demostración de civismo, disciplina y organización del Partido de Liberación Dominicana y crecimiento, pero todo eso es una cosa que, óyeme, se movilizó el partido, se activó la militancia del partido, aquí parecían unas elecciones nacionales, nunca en la vida. Es más, en las elecciones nacionales, no había visto una movilización, pero comprando votos de la población dominicana y de un civismo, organización, disciplina, y mataron tres, se dio ayer. Mataron tres. No, pero, mira, eso es irrelevante. Eso es irrelevante, porque, óyeme, en unas elecciones nacionales aquí, no se ha visto tanto movimiento como había el domingo en República Dominicana por las elecciones. ¿Quiere que te profetice algo? Dime. El PLD perdió ya. El PLD perdió la opción de gobierno. No. Esa garanta con puño ahora. No, oye, la perdió. Ahora, que mataron tres. No mataron tres. Un individuo que salió a celebrar y se murió en Navidad, por ejemplo. Mira como tú lo dices así. Pero espera. No, pero Reyes. Infeliz. ¿Tú qué? Conoce sus grandes héroes. Cuando ya son tus grandes héroes. Mira cómo hablaba de Ramón de la Cruz. El mejor. No. Y siempre lo dije. Siempre dije que Ramón de la Cruz, que Juan Ramón de la Cruz Martínez, ¿no lo dijiste por aquí? Era un general de verdad. Un general de verdad, porque en la policía hay muchos charlatanes, sinvergüenza, ladrones y narcotraficantes. Y esa policía, el PLD cayó. Oye, que son policías, son un grupo de asesinos que está sepultado el PLD. Son aquellos que le ensucian la imagen de la policía. El PLD está sepultado. No creo. Ya sepultado, va a seguir ganando, porque el PRD quien le está haciendo. Y ahora quienes van a elegir el comité central, el comité político, el grupo de Danilo, y ahí se van a la lata con puño. Pero yo estoy consciente que si Danilo, y te digo una vez a ti, que mira, desde 1934 hasta la fecha, el sistema de gobierno de México, o los proyectos de gobierno de México son 6 años, porque 4 años no es necesario, no es suficiente, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo, para desarrollar a cabalidad un programa de gobierno. Pero es verdad lo que va a decir, entonces Danilo tiene que modificar la Constitución. Mira, hay una figura, y tú lo sabes más que yo, porque tú eres doctor en Derecho, que es la figura de referéndum. Sí. ¿Tú lo sabes? Sí. Y se llevó con otros países, se llevó con Ecuador, en Venezuela, en Argentina. Entonces, tú también estás preparando eso. Ahí está, referéndum, que se puede llevar, y no hay necesidad de modificar la Constitución. Tú me eras Lionel. No que voy a dejar a Lionel, lo que yo te estoy hablando es que si tú lo estás haciendo bien, y tú necesitas 4 años más para tú completar tu programa de gobierno, tú debes completar tu programa de gobierno. En los Estados Unidos, Lionel con mucha cara en los cabellos, porque cuando tú pierdes el poder, tú te llenas de boca. Pero en los Estados Unidos, amigos,
amigo que te gusta. abandona eso. Existe la zona del poder, pero en los Estados Unidos, señores, que es la primera potencia económica mundial, ahí está la figura de la reelección. Obama no se religió, Clinton no se religió, Ronald Reagan, Lyndon Johnson, Richard Nixon, y lo que no se religió, Eisenhower, se religió, y Franklin Delano Roosevelt tuvo en los Estados Unidos, que fue el único en la historia, desde 1933 hasta 1945, y completó un programa de gobierno conocido, considerado uno de los mejores presidentes que ha pisado la Casa Blanca, los Estados Unidos, que ha pisado la Casa Blanca, 5 periodos de gobierno, 4 periodos de gobierno, pero Tú vas a tomar no, yo pienso que Danilo lo está haciendo bien, y que los 170 años de historia de nuestra nación, por eso le dio si no es uno, oye, si no es uno de los mejores presidentes que va a pisar el Palacio Nacional, va a ser el mejor, Danilo Medina Sánchez. Y si él tiene que seguir, y tenemos que acudir a la figura del referéndum, que se acuda para que complete este brillante programa de gobierno que está llevando a cabo en favor del pueblo. Sin embargo, tú te contradices, sin embargo, te fuiste a trabajar en el asunto de prepara. Acuérdate, a ti no te pagaron nada. Acuérdate, donde quiera se cocinaba, donde quiera se, yo digo la verdad, donde quiera se cocinaba. Y he dicho que ellos tienen que completarle el pago a los animadores que no le han pagado, Señor presidente, a los animadores no le han pagado. Que no le han pagado a los animadores, tiene que completarlo para que el presidente este año se ha declarado libre, que nuestra nación, que la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, declara República Dominicana libre de analfabetismo, como Suiza, que tiene un 100% de personas alfabetizadas. ¿Cómo lo van a hacer? Si los cuartos lo están metiendo a la campaña, dando cuartos, y los cuartos un grupito que el comité central es el que nombran, a los otros no los nombran. Pienso que este año, pienso que este año será de fiesta nacional, porque República Dominicana será declarada libre de persona analfabeta. Así es que estuvimos hoy aquí Riga Álvarez, el Sanedrín, y quien les habla, Pío Antonio Peguero Pérez. Una entrega más. Una entrega más. Hasta mañana, si Dios lo permite. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de Lozano, y en los comentarios los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia